Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con los linfomas y esta vez nos toca el linfoma del que hemos estado hablando todos estos días, que es el linfoma de Hodgkin. Hasta aquí habíamos estudiado los linfomas no Hodgkin, es decir, los que no eran enfermedad de Hodgkin. Ahora vamos a estudiar el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué es tan importante el linfoma de Hodgkin? Pues por su frecuente aparición. Aparece en 4 habitantes de cada 100.000 habitantes por año, lo que es prácticamente un 1% de todas las neoplasias, lo cual indica que es una enfermedad muy frecuente. Y además es una enfermedad episódica, es decir, que hay temporadas del año en el que la enfermedad aparece con más frecuencia que en otras. ¿Qué características tiene la enfermedad de Hodgkin y por qué nosotros la tratamos después de tratar los linfomas T? Pues la característica fundamental de la enfermedad de Hodgkin es que tiene marcadores de tipo T. De hecho, inicialmente, cuando se hizo la clasificación del linfoma clásico de Hodgkin, que es desde el año 1966 con la clasificación de Ray, solo se incluyeron variedades histológicas que tenían marcadores de tipo T. ¿Y qué marcadores? Pues básicamente el de las células blásticas tipo T. Estas células que son características de la enfermedad de Hodgkin y que definen la enfermedad de Hodgkin, que son las células de Rith-Steinberg, tienen marcadores de tipo blástico T, marcadores CD30. Y en superficie, como característica, tienen los marcadores del CD40. Sin embargo, posteriormente, en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud añadió un nuevo grupo de Hodgkin, que fue el Hodgkin nodular de predominio linfocítico. La característica es que tiene nódulos y la característica es que tiene marcadores de células B. De hecho, aunque esté incluido en el mismo grupo, se intenta separarlo porque se ve clarísimamente que son dos tipos de Hodgkin o dos tipos de linfomas totalmente diferentes. El más frecuente, el predominante, es el Hodgkin de tipo T, es decir, el clásico, que ocupa el 95% de los Hodgkin, pero hay un porcentaje que son células de tipo B. Lógicamente, estas células de tipo D tienen el marcador de las células blásticas de tipo B, que ya saben ustedes que es la del blasto del centro folicular, o sea, del CD20. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica histológicamente y se diagnostica porque tiene las células diagnósticas, es decir, las células de Rith-Steinberg, que son las diagnósticas, aunque hay células precursoras como son las células de Hodgkin. Las células de Rith-Steinberg son las que permiten el diagnóstico, son células grandes, binucleadas o multinucleadas, cada lóbulo o cada núcleo tiene un nucleolo muy aparente, la cromatina está rechazada hacia la periferia y tienen un halo claro entre el nucleolo y la zona periférica. Los precursores, es decir, las células mononucleadas, tienen las mismas características, pero un solo núcleo, y son las células de Hodgkin. Sin embargo, las únicas células diagnósticas son las células de Rith-Steinberg o Steinberg-Rith. Pues bien, el Hodgkin se diagnostica teniendo estas células diagnósticas, Steinberg-Rith, más un cortejo acompañante. Es decir, si solo hay células diagnósticas, no es un Hodgkin tampoco. Tiene que ir con su cortejo acompañante. ¿Y qué cortejo acompañante tenemos? Pues este que vemos aquí, que hace las distintas variedades de enfermedad de Hodgkin. Puede ser rico en linfocitos, que se llama predominio linfocito. Puede ser que tenga bandas de esclerosis que delimiten las zonas del linfoma, que por eso se llama esclerosis nodular.
Puede ser que las células sean mixtas, que haya linfocitos, plasmáticas, eosinófilos, histiocytos, etc. Y esto se llama celularidad mixta, o bien puede ser que sea de deplección linfocítica, es decir, que no tenga linfocitos. El que es de tipo B, lógicamente lo que predomina son los linfocitos, pero tiene otras características, es nodular, reverbera, repercute, imita un centro reactivo, por eso tiene el marcador CD20 positivo. ¿Qué otra característica nos tiene el linfoma de Hodgkin? Bueno, pues aquí ven este dibujo, que ya lo han visto anteriormente, que va asociado al virus Epstein-Barr, y de hecho la asociación con el virus Epstein-Barr tiene características pronósticas. ¿De qué depende el cortejo acompañante y por qué el cortejo acompañante forma parte del diagnóstico del linfoma de Hodgkin? Bueno, no se sabe muy bien, pero lo que sí es obvio a consecuencia de la transformación clínica es que cuando hay un predominio linfocítico nos da idea de que hay una gran cantidad de inmunidad celular que es activa, mientras que si es de esclerosis nodular puede tener cualquier tipo de células en su interior, y si es de celularidad mixta tiene menos linfocitos que en el primer caso, y si ya no tiene linfocitos se llama deplección linfocítica. Esto nos da idea de que tiene una cierta relación con la inmunidad celular y una cierta reacción con las defensas del organismo, de tal manera que si el organismo tiene buenas defensas aparecen muchos linfocitos, y a medida que va disminuyendo las defensas aparecen menos linfocitos, y cuando no tiene ningún linfocito es que el individuo no tiene defensas, por lo tanto que estas células malignas pueden proliferar de forma indefinida. Vamos a ver qué características tiene el linfoma de Hodgkin. Aquí lo ven, el grupo de tipo T tiene marcadores clásicos de tipo T, como son el CD15 y el CD30 positivos, que de hecho marcan a las células blásticas, de hecho marcan a las células de Rite-Steinberg. Mientras que los nodulares de predominio linfocítico, que hemos dicho que se originaban en el entorno del nódulo linfoide, tienen marcadores de tipo B y por lo tanto son CD45 positivos y CD20 positivos. Como ya hemos dicho, cerca del 80% de la célula mixta y un 35% de la esclerosis nodular tienen virus Epstein-Barr, y cuando más virus Epstein-Barr tiene, es igual que de los linfocitos. Uno, si tiene más virus Epstein-Barr, significa que menos reacciona frente a este virus y por lo tanto significa que tiene peor pronóstico. ¿Cómo se diagnostica? Ya hemos dicho, células diagnósticas y cortejo acompañante. ¿Qué células diagnósticas tenemos? Pues muy fácil. En la esclerosis nodular tenemos estas células tan características que se llaman células lacunares. ¿Por qué lacunares? Pues porque están en lagunas. Si se fijan ustedes, la célula queda flotando entre medio de un halo claro porque se ha retraído y da la sensación de que esté en una laguna, y por eso se llaman células lacunares. Tienen que tener de todas maneras características, aunque menos, de células de Rite-Steinberg con nucleolos aparentes y la cromatina del halo claro perinucleolar. Y cuando tiene una celularidad mixta, entonces ya es muy fácil encontrar las células de Steinberg, como la que vemos aquí, binucleada, con dos nucleolos aparentes, el halo claro perinucleolar y la cromatina rechazada hacia zona periférica. En cambio, cuando lo que estamos tratando son las nodulares de predominio linfocítico, las células que aparecen son las linfohistiocitarias o LH, que no tienen las características de las células de Rite-Steinberg clásicas. Son células que se llaman en popcorn, es decir, en palomita de maíz, porque tienen una serie de manchitas en su interior que parecen palomitas de maíz, tienen algún nucleolo aparente, son binucleadas o multinucleadas, pero no tienen las características típicas del Hodgkin clásico o el Hodgkin de origen T, mientras estas tienen características más bien propias de células de origen B y, por supuesto, marcadores de origen B.
Ahora bien, lo importante para el pronóstico en el caso de Hodgkin es el cortejo acompañante. Y en el cortejo acompañante ya hemos dicho que teníamos, si tiene buena inmunidad, predominio linfocítico, tendrá un buen pronóstico, es relativamente poco frecuente, cuando es nodular, es marcador CD20 positivo, es decir, propio de las células B, y tiene un predominio característico masculino, como casi todos los linfomas, y las típicas células en popcorn o en palomitas de maíz. La gracia del tema es que al originarse en el área del nódulo linfoide y ser CD20 positiva, tenemos un anticuerpo monoclonal, como es el rituximab, que típicamente destruye directamente este tipo de células. ¿Qué más tenemos? El rico en linfocitos de los Hodgkin clásicos. Esto igualmente es rico en linfocitos, indicándonos que el paciente tiene un buen pronóstico, pero es igual para ambos sexos, tanto para masculino como para el femenino, pero tiene los clásicos marcadores CD30 y CD15. Y la edad media es aproximadamente unos 35 años y son relativamente poco frecuentes dentro del cortejo acompañante del linfoma de Hodgkin. En cambio, la esclerosis nodular en el linfoma de Hodgkin tipo clásico es absolutamente característica. Tiene estas bandas de fibrosis que demarcan áreas nodulares, y en estas áreas nodulares nosotros podemos encontrar cualquier tipo de cortejo acompañante. Podríamos encontrar un predominio linfocítico, una celularidad mixta o una depleción linfocítica, pero siempre las células serían características de la esclerosis nodular, serían estas células típicas flotando entre medio de lagunas, que son las típicas células lacunares. ¿Qué otra característica tiene la esclerosis nodular? Pues que, aparte de ser muy frecuente, aparte de formar nódulos en superficie, es propia de las mujeres. Y además tiene otra característica que típicamente afecta a los ganglios mediastínicos, expandiéndose incluso a veces hacia la zona pulmonar. De tal manera que, si nosotros tenemos una patología ganglionar mediastínica en una mujer, debemos pensar en primer lugar que se trata de un linfoma de Hodgkin. Otro linfoma de Hodgkin clásico, el de la celularidad mixta, con marcador CD30, por lo tanto de origen T, que es el más frecuente, que se da en un 20 o un 30% de los casos. Aquí hay un cortejo acompañante variopinto, en el sentido de que se pueden encontrar células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos. Se encuentra una gran cantidad de células de Rite-Steinberg absolutamente clásicas, como las que ven aquí, nucleolos muy aparentes, cromatina rechazada a la periferia, mononucleadas, que serían las pre-Steinberg, o bi o polinucleadas, que serían propiamente las de Rite-Steinberg, y es evidente que tiene celularidad mixta y que por este hecho tiene menos linfocitos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la defensa del organismo, es algo peor el pronóstico. Y por último tenemos la depleción linfocítica. ¿Qué le pasa a la depleción linfocítica? Bueno, pues que no hay linfocitos. Y si no hay linfocitos, todo lo que vemos son células de Rite-Steinberg. Pero las células de Rite-Steinberg de esta proliferación son muy atípicas, son monstruosas, no tienen tampoco las características tan típicas, pero son muy agresivas, con grandes áreas de necrosis, etc. Es CD30 positivo, por lo tanto pertenece al grupo clásico del linfoma de Hodgkin, y puede ser que sea una evolución de los casos anteriores en los que disminuye la inmunidad del individuo, o puede ser que aparezca también de nuevo, generalmente en gente mayor, con la inmunidad deprimida, que no tienen defensas suficientes para luchar contra esta proliferación celular. Como tiene muy mal pronóstico, lo lógico es que tenga metástasis en el hígado, y aquí vemos tractos blanquecinos en el hígado, indicando que estos son el linfoma de Hodgkin infiltrando la zona hepática. Y
no es infrecuente que el bazo esté muy afectado. El bazo es un órgano linfoide, no es ninguna metástasis, forma parte de la estructura linfoide normal del organismo. Pero lo que llama la atención es que cuando se corta, todas las zonas linfoides están muy prominentes y blanquecinas, indicándonos que hay un linfoma en este bazo. Y esta imagen tan característica del corte se llama bazo de pórfido. ¿Cómo evoluciona el Hodgkin? Histológicamente, ya hemos dicho que teníamos un grupo que era B, que era peculiar y característico, pero dentro de los grupos de dependencia T, el Hodgkin, como hemos visto hace un momento, no es lo mismo que tenga muchos linfocitos que no tenga ningún linfocito. Y de hecho es obvio que puede empezar con un predominio linfocítico y a medida que va pasando el tiempo disminuir las defensas del organismo, pasar a una celularidad mixta y luego pasar a una depleción linfocítica. Al revés no es posible, es decir, pasa de un grado menos agresivo a un tipo histológico más agresivo, pero nunca al revés. ¿Qué pasa con la esclerosis nodular? La esclerosis nodular es particular porque tiene las células lacunares y las bandas de fibrosis. Pero dentro de la esclerosis nodular podemos tener también los tres subtipos: predominio linfocítico, celularidad mixta y depleción linfocítica. Y aunque la esclerosis nodular tenga un buen pronóstico, no es lo mismo que sea una esclerosis nodular de predominio linfocítico que sea una esclerosis nodular de celularidad mixta. Tiene relativamente peor pronóstico y, por supuesto, depleción linfocítica, que es raro que ocurra en una esclerosis nodular. Desde el punto de vista de la célula maligna, también es curioso o es claramente fácil de entender que cuando tenemos una buena defensa hay pocas células de Rite-Steinberg, que cuando nos disminuye la defensa aparecen las clásicas células de Rite-Steinberg y que cuando no tenemos ninguna defensa, las células de Rite-Steinberg pueden crecer sin ningún control, aparece una enorme cantidad de células de Rite-Steinberg, incluso células anómalas y células atípicas. Aparte de que el tipo histológico tiene pronóstico en sí mismo, ya hemos estudiado en otros linfomas que un fenómeno fundamental de tipo pronóstico es cómo está diseminado en el organismo, es decir, qué nivel de diseminación tiene dentro del organismo. Y como es un linfoma que no circula, tenemos que utilizar la clasificación de Ann Arbor. Es decir, estadio 1, cuando solamente afecta a un grupo linfoide. Estadio 2, cuando afecta a dos grupos linfoides o más, pero siempre al mismo lado del diafragma. Estadio 3, cuando afecta a dos o más grupos linfoides a ambos lados del diafragma. Y estadio 4, cuando tiene metástasis. Como es un linfoma no circulante, ¿dónde va a tener las metástasis? Pues las metástasis las va a tener en los órganos linfoides, es decir, en hígado y en médula ósea. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una laparotomía exploradora, le sacaremos una biopsia hepática, le sacaremos el bazo, le sacaremos los ganglios, miraremos si tiene afectado el mediastino y con esto realizaremos el estadio clínico del paciente con Hodgkin. ¿Cómo diagnosticamos un linfoma de Hodgkin, por lo tanto? Pues tenemos patrones muy similares a los que hemos visto en el caso de los linfomas no Hodgkin. Lo primero es que el ganglio esté destruido, o sea que lo primero es que haya borrado la estructura ganglionar. Esto es esencial. En segundo lugar, miramos a ver si es nodular o difuso, pero por el hecho de que los nodulares probablemente pertenezcan al grupo de los linfomas B y sean los nodulares de predominio linfocítico, mientras que los demás son difusos o bien que sean nodulares característicos de una esclerosis nodular. Es decir, que en la tercera fase dividimos si tienen una esclerosis nodular o no, porque además la esclerosis nodular es mucho más benigna y mucho más fácil desde el punto de vista pronóstico y de tratamiento.
Y ya por último, miramos a ver si podemos diagnosticar un Hodgkin, porque como el cortejo acompañante es más bien inflamatorio, lo que tenemos que comprobar es si tienen células de Rite-Steinberg. ¿Tienen células de Rite-Steinberg? Podemos hacer el diagnóstico de Hodgkin, pero nos interesa saber el cortejo acompañante para saber el pronóstico que tiene. ¿Y qué cortejo acompañante tendrían? Pues ya lo hemos visto, o predominan los linfocitos, o tiene una celularidad mixta, o bien tiene una depresión linfocítica con su mal pronóstico. Y esto es todo relativo a los linfomas. Muchas gracias.